Lectura de nuestra paraliturgia, Lucas 7, versículos del 18 al 28, específicamente unos aspectos de esa perícopa. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Sabe, hermanos, a finales del siglo XIX, en Alemania, los seminarios se fueron corrompiendo con la teología liberal. Surgió una teología apóstata que negaba la historicidad del texto, negaba muchas veces la persistencia de Cristo, negaba la tumba vacía, que no negaban. Al mismo tiempo, escuche bien, eso fue minando la cosmovisión reformada en la cual se levantó Alemania por medio de los teólogos reformados y luteranos. Por lo tanto, usted crea un vacío, ¿verdad? Un vacío espiritual, un vacío el cual mina la fe, en este caso de los alemanes, y como todo vacío, tiene que ser llenado. Es importante que entendamos que la teología liberal, el fundador de la OPC, nos hablaba que era un paganismo que se centraba en el hombre, en las percepciones del hombre y en las experiencias cuasi religiosas del hombre o pseudo religiosas. En medio de todo eso, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y el vacío espiritual, escuche bien, se recrudece ante la derrota cruenta del Imperio Alemán. Y por lo tanto, los pobladores alemanes y los seminarios empiezan a buscar otro tipo de cosmovisión que llenara el vacío de su incredulidad. Para ese tiempo, en 1906, nace un niño de familia de alta burguesía en Alemania, Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer, que viene de una familia aristócrata, su padre era psiquiatra, su madre era música, si no me equivoco, su abuelo era pastor y teólogo, decide estudiar teología en los seminarios corruptos de Alemania. Y por lo tanto, es educado en ese liberalismo teológico humanista, incrédulo, que esgrime una argumentación que surge del deísmo, de la Ilustración y de aquellos que habían creado lo que ellos llamaban el piso superior, en el cual estaban las creencias religiosas, los ideales, y que no necesariamente esas creencias bajaban a tierra. La tierra pertenecía al piso inferior, la de la ciencia. En medio de eso, Bonhoeffer se levanta. Pero como le dije a ustedes, los vacíos hay que llenarlos. Y ya para los años 30, principios de los años 30, surge un partido, o se va fortaleciendo un partido, el Partido Nacional Socialista, el que nosotros conocemos como los nazis. Y el problema del Partido Nacional Socialista y de los nazis es que no era solamente un partido, hermanitos, un simple partido de un grupo de demagogos, aunque eran demagogos, sino que también era una cosmovisión. Y una cosmovisión que enfrentaba, mirando a los ojos, a la cosmovisión reformada y bíblica de las iglesias protestantes de Alemania. Y construyen una cosmovisión basada en la raza y en la tierra, no desde el punto de vista agrícola, basada en la tierra alemana, como tierra bendecida por Dios, y los arios, como aquellos que han sido escogidos por Dios para dirigir al mundo. Esa cosmovisión atentaba contra la soberanía de las esferas que Dios había establecido en Génesis, la esfera de la familia, la esfera de la escuela, la esfera de la iglesia. Todo tenía que ser intervenido por el Estado y darle a esas esferas la visión pagana del nazismo.
Y para eso necesitaban un Führer, un líder, que encontraron en la persona de Adolfo Hitler. Esa iglesia, los cristianos alemanes, como se llamaban, negaban la ética del Antiguo Testamento y la ética del apóstol Pablo. Y lo afirmaron así en un congreso. Y por lo tanto atentaba contra las bases de la sociedad alemana producidas por la Reforma Protestante. Esas personas encontraron tropiezo en Cristo. Cristo fue su tropiezo, su problema. Esas personas odiaron al Cristo de la Biblia. Y cuando tú odias al Cristo de la Biblia y tienes tropiezo con el Cristo de la Biblia, tienes graves problemas. Oramos, hermano. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermano? Los versículos 18 y 19 tienen mucha información. Más de lo que usted cree y más de lo que yo creo. Dice, los discípulos de Juan 7, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todo lo que estaba haciendo Cristo, de todo lo que estaba ocurriendo, de las resurrecciones. Estaban ocurriendo cosas increíbles. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y es importante que usted analice esos 2 versículos conmigo. Porque todo indica, mis hermanitos, que hubo una discusión entre Juan y sus discípulos. Escúcheme muy bien. Juan está preso, rumbo a la muerte, en una época que cortaban cabezas como nosotros cortamos flores en nuestros jardines. No tengo jardín, pero los que ustedes cortan flores. Oiga, y aparentemente, y vamos a citar algo en Hechos, los discípulos de Juan le están informando, Señor, este que tú anunciaste está sanando, está resucitando muertos, está haciendo maravillas, y tú sigues aquí preso. Como diciendo, si puede hacer esto, ¿por qué no te saca? Y fue tal la discusión, yo sé que algunos están, pastor, ¿está haciendo un poquito especulativo? No, usted verá que no. Fue tal la discusión que sembraron duda en Juan. ¿Sabe algo, hermano? Cuando los nazis empezaron a predicar toda la basura que predicaban, la iglesia oficial de Alemania, la iglesia luterana y reformada, ¿me está escuchando? Los dos. Nosotros también, ¿oyó? Tuvieron algunas dudas, pero tuvieron miedo, cobardes. Y al mismo tiempo discutieron entre ellos, escuche bien, discutieron entre ellos la cosmovisión del nacionalsocialismo. Y empezaron a surgir teólogos, que le puedo dar un nombre, yo escribí un artículo sobre eso, sobre el nacionalsocialismo y el cristianismo en Alemania. Surgieron teólogos haciendo declaraciones tan candentes como que Dios ha enviado un Mesías entre nosotros. Adolfo Hitler, teólogos, no el vulgo, teólogos, que nos ha traído una nueva visión de Alemania, de nuestra raza, de nuestra tierra. Y van sustituyendo y destruyendo la cosmovisión y la base bíblica de la Reforma Protestante en Alemania. Y mientras ellos observaban cómo poco a poco a los judíos se les perseguía, se les robaba sus negocios, se les robaban sus pertenencias, buscaban argumentar para justificar estas barbaridades. Pero para eso tuvo que haber discusión en el seno de las iglesias luteranas y reformadas. Por eso es que yo sigo a Cristo. Yo no sigo ninguna iglesia aquí en esta tierra. Yo tendré unas convicciones muy firmes de ser presbiteriano.
Pero a mí el que me salvó fue Cristo, no fue la iglesia presbiteriana. Y usted tiene que estar bien claro en eso. Si usted no tiene eso muy claro, usted tiene problemas, ¿oyó? Tiene una mentalidad sectaria. Y por lo tanto, deciden organizar una asamblea llamada Los Cristianos Alemanes en el Palacio de Berlín. Y allí declararon nula el Antiguo Testamento y nulo la ética del apóstol Pablo. Y allí estaban todos unidos, aplaudidos por los jerarcas y los criminales de Berlín y destruyendo la cosmovisión bíblica y reformada de Alemania. Por lo tanto, mire, Juan como que duda, pero es por una discusión. Porque Jesús estaba haciendo grandes milagros y Juan seguía preso. Entonces Juan dice, pues vayan, pregunten. Entonces yo me imagino a estos muchachos, ¿verdad? Algunos ahí retando, moviéndose hacia el maestro, vamos a ver cómo nos contesta. Es interesante porque Juan ya le había dicho a los discípulos, sus discípulos, que lo dejaran de seguir a él y siguieran al maestro. Que era necesario que él menguara para que él subiera, para que él creciera. Pero como su fanatismo era con Juan y no con la palabra, seguían insistiendo en Juan. Y posiblemente hubo algún discípulo, el profeta se está volviendo un poquito loquito. Usted verá. Oiga, el versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ellos habían ya tenido la discusión, ya habían formulado la pregunta, habían llegado a un acuerdo, esos acuerdos de comité. ¿Usted ha oído de los acuerdos de comité, hermano? ¿Usted sabe lo que es un camello? Un caballo hecho por un comité. Eso es un camello. Por eso usted ve, tiene joroba y tiene esto. ¿Qué es eso? Pues un acuerdo de un comité. Y habían llegado a ese acuerdo. Y es interesante porque si usted sigue el relato, mire cómo Cristo contestó inicialmente. El versículo 21 dice, en esa misma hora, yo imagino al maestro, imagínese al maestro, imagínese la escena. Ellos le preguntan, yo imagino al maestro, espera un momentito, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos dio la vista. La primera contestación de Cristo fue, miren, vamos a ver si no soy yo. Miren, portentos, no milagritos de 5 y 10, ¿oyó? No era que habían 5 que no podían levantar el brazo y después lo pusieron a levantar. No, nada de eso. O alguien que estaba medio dislocadito de una cadera, ¿verdad? Y por la adrenalina, pues, se la acomodó. Nada de eso. La descripción es clara. De muchas enfermedades y plagas, de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. ¿Sabe? Un grupo de alemanes y suizos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Alemania y fundan la iglesia confesante, una iglesia que se separa de la iglesia luterana, que ya era apóstata, y era como una iglesia subterránea en los años 30, y hacen una confesión, la confesión de Weimar, y allí declaran al nacionalsocialismo como una peste para Alemania. No lo dicen esas palabras, lo digo yo. ¿Oyó? Y que el único Führer que ellos tenían que seguir era Jesucristo. Y que la única iglesia es la iglesia que sigue a Jesucristo. Y la Gestapo se dio cuenta y los empezó a perseguir. Porque estos que confesaron a Jesucristo en medio de la crueldad y de lo impío y pagano que era el nacionalsocialismo, donde levantaban como estandarte las leyendas y el paganismo pasado de Alemania, que glorificaban a Wagner. ¿Usted ha oído a Wagner? El gran compositor alemán del siglo XIX. Los músicos aquí deben haber oído a Wagner, principalmente por las Valquirias. Tienen que oír a Wagner. Wagner resucita los mitos alemanes en su música. Y las Valquirias son parte integral de personajes míticos. Pero la música es increíble. Por cierto, ¿verdad? Wagner era antisemita, odiaba a los judíos.
Por eso los nazis lo adoraban. Oiga, y en medio de eso, la iglesia confesante, militante, dispuesta a seguir a Cristo Jesús sobre todas las cosas, empezó a ser perseguida por la Gestapo. Bonhoeffer se mueve a Londres entre 1933 y 1935 a enseñar en iglesias de habla alemana en Inglaterra. Mientras el nacionalsocialismo seguía avanzando y las iglesias que seguían al nacionalsocialismo aplaudiendo las políticas de estos criminales, habían encontrado tropiezo en Cristo. Esas iglesias y esos apóstatas, sus teólogos, seminarios, pastores, habían encontrado tropiezo en Cristo Jesús. Posteriormente, Bonhoeffer se mueve a los Estados Unidos, se mueve a Nueva York y allá empieza a escuchar de lo que está pasando a sus hermanos en Alemania. Mira el versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan. Yo imagino al maestro mirándolo a los ojos. Cristo que no rehuía. ¿Oyó? Siempre le he dicho a ustedes, yo le he dicho, que cuando yo hablo con alguien en la oficina que tengo que hablar algo, lo miro a los ojos y me le quedo mirando a los ojos. Alguien me dijo una vez, pastor, se va a encontrar con uno que también lo va a mirar a los ojos. Y yo le dije, no va a retener la vista. Y yo me imagino al maestro dirigiéndose a esos discípulos, id y hacerle ver a Juan, decirle a Juan, a ese que ustedes le sembraron duda, díganle lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Díganle a Juan que el reino de Dios está siendo inaugurado. Dígale a Juan que avanza la palabra de Dios. Dígale a Juan que el pecado está siendo destruido. Dígale a Juan que aquellos que no tienen ni esperanza en su pobreza, Jesucristo le está dando esperanza. ¿Sabe? Bonhoeffer, allá, ya cómodo en Estados Unidos, lejos de la brutalidad de los nazis, decide volver a Alemania. Y ahí él escribió uno de sus grandes libros, El precio de la gracia. Porque para él, para Bonhoeffer, seguir la gracia tiene un precio. Y que esto, como él decía, esto no es cuestión de gracia barata. Esto es de afirmación de carácter y saber que Jesucristo no es nuestro tropiezo, sino nuestra roca. Y volvió a Alemania. Y en 1939, Bonhoeffer se une a un grupo clandestino de resistencia contra los nazis. En 1939 fue que empezó la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre. Y con la política de Hitler, de una guerra rápida, conquistaron Polonia, Checoslovaquia y entraron en Francia, que su ejército era más poderoso que el de los alemanes. Y Bonhoeffer estaba conspirando con estas personas para derrocar el gobierno de Hitler conjuntamente con generales de Alemania. Pero ¿qué pasa? Como un Juan el Bautista moderno, es arrestado en 1943 y se mantiene firme en las mazmorras del nacionalsocialismo y se mantiene firme en que había encontrado que en Cristo hay solamente compromiso y adoración. ¿Sabe? Eso siguió así, pero cuando ya Alemania se ve perdida, Bonhoeffer es movido al campo de concentración de Buchenwald y se había decidido ejecutarlo. Era el 9 de abril de 1945. Un mes después, los alemanes iban a ser derrotados. Fue desnudado, fue llevado a la horca. Sus últimas palabras fueron: este es el fin, pero para mí el principio de la vida. El doctor del campo de concentración dijo que nunca había visto un hombre tan valiente y comprometido con su fe. Y antes de ser ahorcado, se arrodilló y oró a su Dios,
dispuesto a entregar su vida. Y allí, el 9 de abril de 1945, Bonhoeffer ejecutado. ¿Sabe? El versículo 23 dice, es como un mensaje para Juan, un mensaje de amor. Yo creo que el mensaje es doble, ¿oyó? Los comentaristas dicen que era un mensaje de amor para Juan. Yo no voy a negar eso, pero yo creo que era un mensaje duro para los discípulos de Juan. Y veo al maestro mirándolo a los ojos y diciéndole, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Feliz es aquel que esté comprometido conmigo hasta la muerte. Feliz es aquel que reconoce en Jesucristo como el Mesías y Salvador de su pueblo. Como diciéndole a sus discípulos, la discusión que ustedes tuvieron, es importante que entiendan que si ustedes no hayan tropiezo en mí, van a ser felices. Pero si lo hayan, ustedes van a tener problemas al final de los tiempos. ¿Sabe, hermano? Y escúcheme ahora. Años después, en el libro de los Hechos, está predicando el apóstol Pablo y se encuentra, el ser humano es único, con discípulos de Juan. Después de la fundación de la iglesia, después de Pentecostés, se encuentra con discípulos de Juan. Y él le pregunta, ¿y en qué bautismo usted se bautizó? ¿En el de Juan? Porque somos discípulos de Juan. Y uno se pregunta, ¿por qué hay discípulos de Juan tan tarde ya todavía? Con todo lo que dijo Juan. Y aquí entra algo muy importante de la psicología pecaminosa del ser humano. Su adhesión a Juan era tal que ni lo escuchaban. Ni lo escuchaban. Juan le decía que siguieran al maestro, que se olvidaran de él, pero ellos se mantenían. Y posiblemente tuvieron esa discusión y cuando regresaron a Juan, mira, vimos estos milagros, pero mira, no dijo que te va a sacar de aquí. Y como Bonhoeffer, Juan enfrenta la muerte firme, sabiendo, con la frente en alto, sabiendo que lo van a decapitar, pero que había encontrado al Mesías. Cuando Pablo se los encuentra, le predica el Evangelio, le predica la palabra de Dios. Y ellos entienden allí, hermano, que habían faltado a la palabra de Juan, que seguían más a Juan que su enseñanza, que adoraban al hombre más que su enseñanza y lo que le había dicho de Cristo. Allí entendieron y recibieron el mensaje del Evangelio y fueron bautizados en la fe de Cristo. Hermanos, escúcheme, hermano. En medio de políticas, en medio de acciones, en medio de guerras, que Jesucristo nunca sea un tropiezo. Y si es la hora de morir, es la hora de morir. Porque Cristo lo dijo claramente. El que quiere encontrar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.